Es un gusto tenerte nuevamente en este espacio para ti que eres una mujer caminando bajo la fe de Dios. Nosotros somos Perlas de Sabiduría, un ministerio de mujeres de la Iglesia de Cristo Adulam. Hoy continuamos con la serie de vida devocional con el tema Guerra Espiritual Femenina. Hermanas, amigas que hoy nos visitan en este canal, hoy iniciamos con una enseñanza transformadora sobre la guerra espiritual desde nuestra perspectiva como mujeres de Dios. Esta no es una charla más, un episodio más, una presentación más sobre el crecimiento espiritual, sino esto ahora es una revelación profunda sobre las batallas que enfrentamos diariamente como hijas del Altísimo. Durante estos momentos juntas vamos a descubrir verdades bíblicas que cambiarán para siempre la forma en que vemos los desafíos de nuestra vida cotidiana. Prepara tu corazón para recibir estrategias celestiales que te equiparán para vivir una victoria constante en este caminar en Cristo. Reconociendo nuestro campo de batalla. En Efesios 6:12 nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales y de maldad y en las regiones celestes. Muchas veces pensamos que la guerra espiritual es algo que solo experimentan los pastores, los evangelistas o los líderes de las iglesias. Pero la realidad bíblica es completamente diferente. Cada una de nosotras, como hijas del Altísimo, enfrentamos batallas espirituales diariamente que requieren nuestra atención y nuestra preparación. El apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, nos revela en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales invisibles pero reales. Estas fuerzas espirituales que son de maldad tienen una organización jerárquica que Pablo describe con precisión. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Cada nivel tiene una función específica en el reino de las tinieblas, pero lo que debemos entender es que en este versículo no hace distinción entre hombres y mujeres. El enemigo ataca a ambos, pero ha desarrollado estrategias específicas para nosotras como mujeres. El enemigo conoce muy bien nuestra fortaleza y nuestras debilidades. Él sabe que fuimos creadas por Dios con una sensibilidad especial, con una capacidad única de nutrir, cuidar y crear vínculos emocionales profundos. Precisamente por estas características, siempre dirigirá sus ataques hacia estas áreas, tratando de convertir nuestras fortalezas en debilidades. Nuestras batallas cotidianas. En Gálatas 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Como mujeres enfrentamos batallas que pueden parecer pequeñas e insignificantes,
pero tienen un impacto enorme en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean, que creo que es lo más grave de esta situación. La primera batalla que quiero que identifiques es la batalla contra la comparación constante con otras mujeres. Esta es una de las armas más efectivas que el enemigo usa contra nosotras. El enemigo susurra constantemente a nuestros oídos. Mira cómo ella se ve. Mira tan arreglada y perfecta. Observa su casa. Está siempre impecable. Cómo sus hijos se comportan como angelitos. Cómo su matrimonio parece sacado de una película romántica. Estas comparaciones, hermanas, nos roban la paz, nos quitan el gozo y nos hacen sentir fracasadas en el área donde Dios puede estar obrando de una manera diferente en nuestras vidas. Las palabras de Dios nos enseñan en Gálatas que cada una debe de examinar su propia obra, no la de otra o otro. Esto significa que Dios tiene un plan único y específico para cada una de nosotras. Y compararnos con otras mujeres es como comparar una rosa con un girasol. Ambas flores son hermosas, pero cada una tiene su propia belleza, su propio propósito y su propia temporada de florecimiento. La segunda batalla que enfrentamos es contra el sentimiento constante de insuficiencia. Cuando a veces nos despertamos en la mañana sintiendo que no somos suficientes como madres, preguntándonos si estamos criando bien a nuestros hijos o hijas, si les estamos dando lo que necesitan, si estamos siendo el ejemplo que deben de seguir. Como esposas nos preguntamos si estamos siendo ese apoyo suficiente, si estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, si nuestro matrimonio está creciendo como debería. Fíjate de qué manera el enemigo ataca primeramente tu mente. Nuestra competencia viene de Dios. En 2 Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestras profesiones constantemente, queridas hermanas, hacen que tengamos una lucha de pensamientos de inadecuación, especialmente en ambientes donde sentimos que debemos probar constantemente nuestro valor. El enemigo nos hace creer que tenemos que ser perfectas en todo, que no podemos mostrar debilidad, que siempre debemos de tener todas las respuestas, pero la palabra de Dios nos revela que la verdad liberadora está aquí en su palabra, y aquí en 2 Corintios nos lo dice. El apóstol Pablo, quien fue usado poderosamente por Dios para establecer iglesias, escribir gran parte del Nuevo Testamento y cambiar el curso de la historia, reconoce honestamente que nuestra competencia no viene de nosotros mismos, no viene de nuestra experiencia. Aún la experiencia nos ayuda, pero no viene de ahí. No viene de nuestra fuerza de voluntad, aun y cuando nuestra determinación es importante. Nuestra competencia, nuestra capacidad, nuestra habilidad para enfrentar los desafíos de la vida provienen directamente de Dios. Esto significa que no tenemos que cargar con la presión de ser perfectas y no de tener siempre todo bajo control. Podemos
hermanas, podemos descansar en el hecho de que Dios nos capacita para cada tarea que pone delante de nosotras. Esta verdad debe cambiar completamente, hermanas, nuestra perspectiva sobre nuestros desafíos diarios. Cuando enfrentamos una situación difícil con nuestros hijos, podemos orar. Señor, mi competencia como madre viene de ti. Dame sabiduría para manejar esta situación. Cuando enfrentamos desafíos en nuestro matrimonio, podemos declarar: Dios, mi capacidad para ser una buena esposa proviene de ti. Enséñame a amar como tú amas. Queridos hermanos, hermanas, cuando entendemos que nuestra capacidad no es por mérito propio, sino desciende de Dios, esto empieza a cambiar. Identificando al enemigo. En 1 de Pedro 5:8 dice: como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate muy bien aquí porque a veces se confunde, ¿verdad? Porque dice como león rugiente. Sabemos que el enemigo es un total imitador de Dios. Así que no confundamos aquí. Para ganar cualquier guerra es fundamental conocer las tácticas del enemigo. Satanás no es una figura mitológica o un concepto abstracto del mal. Es un espíritu real, con inteligencia, con estrategias específicas y con un odio profundo hacia todo lo que Dios ama. Y como nosotras somos hijas amadas del Padre Celestial, somos blanco específico de sus ataques. Pedro nos describe al enemigo como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Los leones son cazadores estratégicos que estudian a sus presas antes de atacar. Buscan a los más vulnerables, a los que están separados del grupo, a los que muestran signos de debilidad. De la misma manera, el enemigo estudia nuestras vidas, identifica nuestras áreas de vulnerabilidad y planifica sus ataques de una manera específica. Como mujeres, el enemigo ha identificado ciertas áreas donde somos particularmente vulnerables. Conoce nuestros corazones maternales. Ataca a través de las preocupaciones excesivas por nuestros hijos. Conoce nuestros deseos de ser amadas y valoradas. Y ataca a través del rechazo, la crítica destructiva o la soledad. Conoce nuestro deseo de belleza y nos ataca a través de la insatisfacción de nuestra apariencia física. Pero aquí viene la parte hermosa de esta verdad. Aunque el enemigo ruge como león, ya no tiene poder de un león, lo que les decía al principio. Jesús, el león de la tribu de Judá, ya lo derrotó en la cruz del Calvario. El enemigo puede rugir, puede intimidar, puede amenazar, pero no puede destruir a una mujer que conoce su posición en Cristo y sabe usar las armas espirituales que Dios le ha dado. Qué hermoso, queridas hermanas. El ataque a nuestra identidad. En Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió.
El enemigo sabe que si puede confundir nuestra identidad como mujeres de Dios, puede paralizar completamente nuestro propósito. Por eso uno de sus ataques más devastadores contra nuestra identidad que él ataca es nuestra autoestima. Distorsiona nuestra percepción de la belleza, cuestiona nuestro valor como personas y trata de hacernos dudar de nuestro llamado específico como mujeres. Eva fue la primera mujer en experimentar este tipo de ataque. Observemos cuidadosamente lo que sucedió en el jardín del Edén. Eva tenía una relación perfecta con Dios, vivía en un ambiente perfecto, tenía una relación perfecta con su esposo y sin embargo, el enemigo logró hacerla dudar de la bondad de Dios hacia ella. El enemigo no atacó directamente las palabras de Dios, sino plantó una semilla de duda sobre las intenciones de Dios. Le hizo creer que Dios le estaba ocultando algo bueno, que ella necesitaba algo más para ser completa, que tenía que tomar el control de su propio destino para alcanzar su máximo potencial. Esta mística táctica la usa hoy con nosotras y sigue operando de la misma manera. Nos hace creer que necesitamos más que ser valiosas, que no somos suficientes como Dios nos creó, que tenemos que esforzarnos más, hacer más, ser más para ganarnos el amor y la aceptación que anhelamos. Nos hace creer que nuestra identidad depende de nuestros logros, de nuestra apariencia, la opinión de otros o incluso de nuestro estatus social. El enemigo sigue operando de la misma manera, queridas hermanas. Nuestra verdadera identidad. En Salmos 139:14 dice: Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce muy bien. La verdad que debe gobernar nuestras vidas es que fuimos creadas por Dios mismo con intencionalidad, con propósito, con un diseño específico que refleja su creatividad y su amor. En el Salmo 139 nos revela que somos obras maravillosas de Dios, no accidentes, no errores, no seres humanos de segunda clase. Cuando el salmista dice formidables, maravillosas son tus obras, está reconociendo que la creación de Dios, incluyendo nuestra creación como mujeres, es algo que causa admiración y respeto. La palabra formidable en hebreo lleva la idea de algo que inspira temor reverente, algo extraordinario que revela el poder y la sabiduría de su Creador. Cada una de nosotras fue diseñada de una manera única por Dios. Nuestras personalidades, nuestros talentos, nuestras características físicas, nuestra experiencia de vida, todo forma parte de un diseño divino para nuestras propias vidas. Esto significa que no tenemos que tratar de ser copias de otras mujeres, sino que podemos celebrar y desarrollar la mujer única que Dios diseñó. Y esta mujer única eres tú misma. Nuestra identidad no está basada en lo que hacemos, sino en quiénes somos en Cristo. Somos hijas del Rey de Reyes,
Según la primera de Juan 3:1, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. También podemos ver en segunda de Pedro 2:9, somos nuevas criaturas en Cristo. Según segunda de Corintios 5:17, esta es nuestra verdadera identidad y nada ni nadie puede cambiarla. La armadura de Dios. En Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En Efesios capítulo 6, Pablo nos presenta la armadura completa de Dios. Esta armadura no es solo para hombres, no es solo para pastores o líderes espirituales. Esta armadura es para todos los creyentes, incluyendo específicamente a nosotras como mujeres. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito específico en nuestra guerra espiritual. El cinturón de la verdad es la primera pieza que Pablo menciona. En los tiempos bíblicos el cinturón era fundamental para mantener todas las otras piezas de la armadura en su lugar. De la misma manera, la verdad sobre quiénes somos en Cristo debe ser el fundamento que mantiene nuestra vida espiritual en orden. Como mujeres necesitamos ceñir nuestros lomos con la verdad de que somos hijas del Rey de Reyes. Cuando el enemigo nos ataque con mentiras sobre nuestro valor, nuestro propósito o nuestras capacidades, debemos responder con la verdad de la palabra de Dios. Soy hija de Dios y Él me ama con amor eterno. Según Jeremías 31:3, soy escogida, amada y apartada para su propósito. Según Efesios 1:4. La coraza de justicia protege nuestro corazón, que es el centro de nuestra emoción y decisión. Nuestra justicia no viene de nuestras obras, no viene de qué tan buenas madres somos, qué tan organizadas tenemos nuestras casas o qué tan bien nos comportamos. Nuestra justicia viene de Cristo. Segunda de Corintios 5:21 declara que Dios, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que cíñete estas palabras para que tu corazón no pueda ser atacado, querida hermana. Pies preparados y escudo de fe. En Efesios 6:15-16 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los pies calzados con la preparación del evangelio de la paz deben de hablar y estar siempre listos para llevar las buenas nuevas donde quiera que vayamos. Como mujeres tenemos la oportunidad única para compartir el evangelio que los hombres no siempre tienen. Esa habilidad es más nuestra. En el supermercado, mientras esperamos en la fila, podemos ser luz para la cajera que está teniendo un día difícil. En la escuela de nuestros hijos podemos ser testimonio para otras madres que están luchando con situaciones familiares. En nuestros trabajos
Podemos ser rayo de esperanza para compañeras que están pasando por divorcios, enfermedades o crisis financieras. En nuestros vecindarios podemos ser mujeres que otros buscan cuando necesitan un consejo, una oración o simplemente alguien que las escuche. En Isaías 52:7 declara: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. El escudo de la fe es una de las piezas más importantes de nuestra armadura espiritual. Los escudos romanos eran suficientemente grandes para proteger todo el cuerpo del soldado. De la misma manera, nuestra fe en Dios puede protegernos de todos los ataques del enemigo. Podemos y debemos entender que la fe no es pasiva sino activa. Debemos tomar el escudo de la fe y levantarnos intencionalmente cuando vienen los ataques. Cuando el enemigo lance dardos de dudas sobre nuestra salvación, levantemos ese escudo de fe y declaremos: creo que Jesús murió por mis pecados y que soy salva por gracia mediante la fe. Cuando lance dardos de miedo sobre el futuro de nuestros hijos, levantamos el escudo de fe y declaramos: creo que Dios tiene planes de bien para mis hijos y que Él los cuidará. Cuando lance dardos de desánimo sobre nuestro matrimonio, levantemos ese escudo de fe y declaremos: creo que Dios puede restaurar y bendecir mi matrimonio. El escudo de la fe. El yelmo y la espada. En Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación protege nuestra mente. ¿Qué es lo que cubre el yelmo? Nuestra mente. ¿Qué es el campo de batalla principal donde el enemigo trata de establecer fortalezas? Nuestras mentes deben estar protegidas por la certeza absoluta de nuestra salvación en Cristo. Cuando el enemigo trate de hacernos dudar de nuestro perdón, cuando trate de recordarnos errores pasados, cuando trate de hacernos sentir condenadas o rechazadas por Dios, el yelmo de la salvación nos protege. En Romanos 8:1 nos asegura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que no importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa cuántas veces hayamos fallado, no importa cuán grandes consideremos que hayan sido nuestros errores. No hay condenación para nosotras porque estamos en Cristo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es nuestra única arma ofensiva en esta guerra espiritual. Todas las otras piezas de la armadura son defensivas, pero la espada nos permite atacar y derrotar al enemigo. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es sumamente cortante. Cuando Jesús fue
tentado en el desierto, Él respondió cada tentación con la palabra de Dios. Dijo, escrito está. Y citó las escrituras, Mateo 4, 7 y 10. Nosotras también podemos usar la palabra de Dios como espada para enfrentar los ataques del enemigo. Cuando el enemigo nos ataque con mentiras, responderemos con la verdad de la palabra. Cuando nos ataque con temor, responderemos con promesas de protección y cuidado de Dios. Nuestra espada es la verdad de su palabra. El poder de la oración. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es simplemente otra disciplina espiritual. Ya tenemos muchas. La oración es nuestra línea directa con la comunicación con el cuartel general celestial. Es nuestra conexión en tiempo real con el comandante en jefe de los ejércitos del cielo. Es a través de la oración que recibimos órdenes, estrategias, provisión y refuerzos para que cada batalla podamos enfrentarla. Nosotros a veces vemos la oración solamente como un acto de petición y ahorita podemos ver todo lo que encontramos en ella. Como mujeres a menudo subestimamos el poder de nuestras oraciones. Pensamos que nuestras oraciones no son tan importantes como las oraciones de los pastores, los líderes o las personas que creemos muy espirituales. Pero en Santiago 5:16 declara una verdad poderosa. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración del pastor, no dice la oración del líder, sino la oración eficaz del justo. Ahí está nuestra palabra clave. Si has sido justificado por la fe en Cristo, si has recibido a Jesús como tu Salvador personal, entonces eres justa delante de Dios. Esto significa que tus oraciones tienen el mismo poder que las oraciones de cualquier otra persona. Cuando oras por tus hijos, estás ejerciendo el poder del Espíritu real. Cuando oras por tu esposo, estás invocando la intervención divina en su vida. Cuando oras por tu familia, tus amigos, tu comunidad, estás participando en la obra de Dios en la tierra. Con esto no quiero decir que cuando el pastor ora por ti no es eficaz, por supuesto. Él tiene otro grado de bendición de parte de Dios. Pero esa oración no demerita la tuya. La tuya en tu casa con tu familia, ya viste todo lo que puede hacer. La oración eficaz requiere fe, requiere perseverancia y alineación con la voluntad de Dios. Debemos orar creyendo que Dios escucha nuestras oraciones, que Él se preocupa por nuestras necesidades y que Él tiene el poder para responder. Debemos orar con perseverancia, no rindiéndose cuando las respuestas no llegan. A veces, y lo veíamos el domingo, nosotros creemos que Dios está cuando hace nuestra voluntad. Y no es así, hermanas.
Debemos acatarnos y dirigirnos a la voluntad de Dios y debemos orar según la voluntad de Dios, lo cual significa que nuestras oraciones deben de estar basadas en su palabra y enfocadas en su propósito. Si por lo que oras, hermana, está escrito de manera diferente en la palabra, ya tienes tu respuesta desde antes de orar. Espero me estoy dando a entender. Protegiendo nuestras familias. En Proverbios 31:27 dice: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Como mujeres, Dios nos ha dado un rol especial como protectoras espirituales de nuestros hogares. La mujer virtuosa descrita en Proverbios 31 considera los caminos de su casa, lo cual significa que está atenta a todo lo que sucede en su casa, en su hogar, no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Considerar los caminos de nuestra casa incluye estar alertas en las influencias espirituales que entran a nuestros hogares. Somos como centinelas que vigilan las puertas de nuestras casas, determinando qué puede entrar y qué debe ser rechazado. Esto incluye el entretenimiento que consume a nuestra familia, la música que escuchamos, las conversaciones que permitimos, las actitudes que toleramos. Una de nuestras responsabilidades más importantes es orar por nuestros hijos. En Job 1:5 nos dice que Job se levantaba de mañana y que ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, de sus hijos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job cubría a sus hijos con oración y sacrificio, intercediendo por ellos constantemente. Hermana, no me contestes, pero ¿cuándo fue la última vez que oraste por tus hijos o tus hijas? Nosotras también podemos. No concluí esta pregunta, pero oraste por ellas o por ellos sin que lo necesitaran, sin una preocupación en la mente. Solamente oraste por ellos, por protección. Ahora sí, nosotras también podemos y debemos cubrir a nuestros hijos en oración diariamente. Podemos orar por su protección física, pidiendo a Dios que los guarde de accidentes, enfermedades y peligros, que ya sabemos que hay tantos allá afuera. Podemos orar por su protección emocional, pidiendo a Dios que los guarde de traumas, de heridas emocionales, de relaciones tóxicas, como ahora les llaman. Podemos orar por su protección espiritual, pidiendo que Dios los guarde de la influencia del enemigo, que abra sus corazones para recibir de su amor. Queridas hermanas, muchas veces nos preguntamos el por qué nuestros hijos se están apartando de Dios. Creo que Dios nos está dando hoy la respuesta. Venciendo las mentiras. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El enemigo es llamado el padre de la mentira en Juan 8:44. Su naturaleza es engañar, distorsionar y mentir sobre todo lo que Dios ha creado y establecido.
Como mujeres enfrentamos mentiras específicas que debemos combatir con la verdad de la palabra de Dios. La mentira más común que enfrentamos es no eres suficiente. Esa mentira se manifiesta en diferentes formas, hermanas. No eres suficiente como madre, no eres suficiente como esposa, no eres suficiente como mujer, no eres suficiente como hija de Dios. El enemigo constante nos susurra que necesitamos hacer más, ser más, lograr más para ser aceptadas y amadas. Pero la verdad de Dios es que nuestra suficiencia no viene de nosotras mismas, sino de Él. En 2 Corintios 3:5 nos recuerda que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Esto ya lo habíamos visto ahorita. Dios nos llama para ser suficiente por nosotras mismas. Él nos ama a depender de su suficiencia. Él nos llama para que seamos dependientes de Él. Otra mentira devastadora es: no tienes valor. El enemigo trata de hacernos creer que no tenemos valor, especialmente cuando cometemos errores, cuando no cumplimos con expectativas de otros o cuando nos comparamos con otras mujeres. Pero la verdad es que nuestro valor está establecido por Dios mismo, no por nuestras obras o logros. En Isaías 43:4 declara: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Tu valor no depende de la apariencia, tus logros o tu estatus social o la opinión de otros. Tu valor está establecido por el hecho de que Dios te ama y te considera preciosa. ¿Quieres más que eso, hermana? Nuestra victoria en Cristo. En Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque enfrentemos batallas espirituales diarias, es crucial que encontremos que la guerra ya ha sido ganada. En Colosenses 2:15 declara Cristo: despojaos a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria sobre el enemigo ya fue asegurada en la cruz del Calvario, hermanas. Esto significa que no pelearemos para ganar la victoria, sino que pelearemos desde la victoria que ya es nuestra en Cristo. Es como un ejército que ya ha ganado la guerra, pero todavía tiene que limpiar esos puntos de resistencia que quedaron. El enemigo ya fue derrotado, pero todavía trata de hacer daño antes de su destrucción final, que por todo lo que estamos viendo ya cerca. Como mujeres victoriosas en Cristo, necesitamos caminar en nuestra verdadera identidad. Ya no somos víctimas de las circunstancias, de nuestro pasado, de los ataques del enemigo. Somos más vencedoras por medio de Cristo que nos amó. La palabra más que vencedoras es griego, es hipenikao, que significa triunfar gloriosamente, tener una victoria aplastante, ser superconquistadoras. Jesús nos ha dado la autoridad sobre el enemigo. En Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no es solo para pastores o líderes espirituales, esta autoridad es para todos los creyentes, incluyendo específicamente a nosotras como mujeres. Tenemos autoridad para reprender al enemigo cuando nos ataque. Tenemos autoridad para declarar la palabra de Dios sobre nuestras situaciones. Tenemos autoridad para interceder por nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras comunidades. Tenemos autoridad para caminar en libertad y ayudar a otras mujeres a encontrar esa misma libertad. Amadas, quiero hacerles un llamado a la acción. En Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanas queridas, no podemos quedarnos como espectadoras pasivas en esta guerra espiritual. Dios nos ha llamado para ser participantes activas en su reino, guerreras espirituales que caminen en la autoridad y la libertad que Cristo nos ha dado. El apóstol Pablo nos exhorta en Gálatas a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos ha dado libertad de la esclavitud del pecado, de la culpa, de la vergüenza, del temor, de la inseguridad, de la comparación, de la búsqueda constante de una aprobación humana. No permitas que el enemigo te convenza de regresar a esa esclavitud. Necesitamos levantarnos cada día dispuestas a pelear una buena batalla en fe. Esto significa comenzar cada día en oración, pidiendo a Dios que sea su Santo Espíritu quien nos visite en la madrugada. Significa llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, alimentar nuestra fe con sus promesas. Significa estar alertas a los ataques que el enemigo siempre está ahí y listo. Pero nosotros debemos de estar listas para responder con las armas espirituales que Dios nos ha dado. También necesitamos crear redes de apoyo entre mujeres cristianas. Necesitamos reunirnos regularmente para orar juntas, para animarnos mutuamente, para recordarnos las victorias que Dios ha obrado en nuestras vidas. En Eclesiastés 4:12 nos recuerda que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando nos unimos en el Señor, somos más fuertes. Queridas hermanas, la guerra espiritual es real, pero nuestra victoria también es real. No tenemos que temer al enemigo porque tenemos al Dios poderoso de nuestro lado. Somos hijas del Rey y caminamos en autoridad, en esa autoridad que Él nos ha dado. Cada día quiero que te levantes recordando quién eres en Cristo, que te vistas con la armadura de Dios y que camines en victoria que ya es tuya. El enemigo puede rugir, pero no tiene poder sobre ti, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Así que, hermana, amiga, adelante, adelante, guerrera de Dios. La victoria es nuestra en Cristo Jesús. Yo espero, hermana, que esta enseñanza te haya mostrado que hay una guerrera en ti y te levantes con esa fuerza que Dios necesita de nosotras
sus hijas, sus guerreras, sus amadas. Querida hermana, yo te espero la próxima semana con un episodio más de esta serie Vida Devocional, que ahora será ayuno y oración para las mujeres. No te la pierdas, pero también te invito a que te unas a nuestro canal, que le des like y pongas la campanita para que te avise cuando subamos otra de nuestras predicaciones. Como has visto en el canal, no solamente tenemos enseñanzas para mujeres, también tenemos otra serie llamada Letra Viva, que es la enseñanza de las letras hebreas. Y así encontrarás en la descripción nuestras redes sociales para que te unas y hagamos más grande esta comunidad de ir mostrando el reino de Dios. Queridas hermanas, fue un placer estar nuevamente con ustedes. Espero que esas guerreras que estaban dormidas dentro de ustedes renazcan y vayan peleando las buenas batallas para Dios. Nos vemos en la próxima y que Dios les bendiga.